De por sí este año empieza con el pie izquierdo, la verdad. La temporada de invierno de 2025 peca de ser una de las que menos cosas interesantes hay para ver. Y no tan solo eso, sino que aparte tampoco es que tengamos nada más allá de los isekais típicos de cada temporada. Si bien podemos decir que cada temporada hay una excesiva cantidad de estos, esta pecó de tener un poco más. Pero como siempre, entre la cantidad de cosas redundantes y demás, siempre hay algo que rescatar. Y en este caso entra Megadeth con una propuesta bastante usada, podría decir, pero que en sí no deja de funcionar, lo que no significa que sea algo malo. Más de una vez ya recalqué que el hecho de usar una premisa ya usada, valga la redundancia, no es algo necesariamente malo. Muchas veces depende más que nada de cómo uno lo abarque y cómo uno trabaje, tanto sus personajes como la historia. Y con eso Medalis lo hace bastante bien en general. Pero esta vuelta, también viniendo de mano de Estudio Engie, un estudio que de por sí no tiene obras tan destacables, por así decirlo, tenemos Usagi-chan, que tuvo sus polémicas, que fue más conocida por sus propias polémicas que por la historia como tal, y Tante Iwamushin-deiru, que tuvo un primer episodio que es una locura visualmente, hay muchos planos, mucha dirección, están muy bien trabajadas, pero quedó en eso. Si bien sea en una segunda temporada, ya pasó desapercibida completamente. También por otro lado, Medal juega un poco con esto, no es que peca, sino que tiene esta característica de tratar un Spokon un tanto particular, como también lo hicieron muchos animes de música también, por ejemplo, tocando instrumentos raros o tratándose de instrumentos poco populares, por así decirlo. Medalist ocupa esto de una manera mucho más apuntada a conectar con el propio espectador. ¿A qué me refiero con esto? El mensaje de Melis es bastante simple de entender en cierta manera, diciendo que nunca es tarde para uno conseguir o llegar a ser lo que uno quiere. Eh, También en Japón esto de no practicar el patinaje artístico de los 5 años significa que vas a ser un fracaso porque estás viejo. Es algo con lo que este anime trata de rebatirlo. Y eso se ve completamente plasmado en su protagonista, quien actualmente con 25 años, después de haberse medido inclusive con los medalistas de oro, se lo considera alguien que llegó tarde a este mundo. Con 14 años estamos conscientes de que estamos hablando de un pibe de 14, que a esa edad no sabes ni qué vas a hacer con tu existencia. Pero eso es cosa que lo tiene que tratar el anime. De hecho, hay cosas por las que se le criticó mucho y es que en cuestiones de manga, la adaptación perdona mucho. ¿Pero a qué me refiero con que perdona? El trato que tiene la mamá Inori con ella en el manga es muchísimo más crudo, muchísimo más directo, haciendo que por ahí se pueda llegar a conectar un poco más, cosa que en el anime también se trata de una manera un poco más suave, pero que no deja de ser un trato despectivo. Tengamos en cuenta que Inori lo único que quiere es una criatura que quiere patinar literalmente, y está la familia diciendo no, no lo vas a hacer porque uno, tu hermana ya tuvo un pasado bastante trágico con esto, y segundo, ya tenés 11 años, estás llegando tarde, estás en el límite de edad, y no es así. Y en esto entramos en otra parte que son las presentaciones. Estoy hablando un poco más de un tema más técnico. Si bien las presentaciones están animadas totalmente en CGI, no es un CGI para nada desentonante con la obra. De hecho, las presentaciones son las cosas que más se pueden llegar a disfrutar. Obviamente, si tenés un poco de interés, lo puedes entender un poco más, ya que a medida que son las presentaciones, los personajes van comentando los distintos tipos de técnicas que van ocupando los propios protagonistas. Pero en sí, como digo, no es un CGI abrasivo, no es nada fuera de lugar. No digo que sea un Gears One Cry donde las expresiones faciales o los movimientos mucho más cómicos, por así decirlo, estaban por encima de lo demás, sino que aquí tiene lugar mucho más eso, tratar de transmitir lo que es la rutina de cada uno de los personajes que están en su momento sobre la pista. Y lo consigue de buena manera. Tenemos episodios donde las presentaciones pueden llegar a durar de 1 a 2 minutos y no te desencaja nada. También porque convengamos que los protagonistas de las presentaciones tienen dentro de su modelado muchísimos detalles y eso lo hace mucho menos abrasivo visualmente. Pero no solo esto, sino que también la obra viene de un estudio que no es precisamente conocido por hacer animaciones excesivamente trabajadas. Cumple realmente, o sea, tenemos un anime bastante promedio, pero al igual que pasa con Orb, por ejemplo, el guión lo perrea completamente. Y es otro de este tipo de casos en los que el guión y el interés que te genera saber qué va a pasar o qué va a pasar con nuestros chicos básicamente es lo que te mantiene enganchado. No es como el caso, por ejemplo, de Senju. Senju se estrenó otra temporada. Lo teníamos como un anime que iba a sacar mapa, que iba a tratar sobre todo de cómo es realmente la vida de alguien trabajando dentro de la industria, que a mí personalmente me interesa muchísimo y hay gente a la que también. Pero
desaprovecharon muchísimo una oportunidad de contar algo excesivamente interesante y lo transformaron en un isekai que sí, que está muy bien animado, que tiene escenas que son una locura y tienen un montón de referencias. Pero es algo más, es un pedacito de papel más dentro de la basura. Y acá surge una pequeña pregunta que había visto también en redes sociales, que es que si Medalist hubiera tenido una adaptación muchísimo más llamativa, con muchísimo más colores, detalles y demás, hubiera sido muchísimo más aclamada por el público. Ojo, que actualmente lo es, como digo, hay un montón de gente hablando del tema, es un barco en el que yo estoy subido, pero no por esta característica en particular voy a dejar de verlo. No es Blue Lock. Blue Lock, bueno, fue un caso aparte, pero remontó al final de la temporada. Y más que nada resalta también por eso, por ser una historia muy particular dentro de un lugar, justamente la temporada de invierno, donde no hay nada que ver más allá de Sakamoto Days o algunas segundas temporadas, en la que realmente es interesante. Yo creo que si hubiera salido en otro momento no tendría el impacto que está teniendo, y eso que tampoco es que se hable mucho. Y también por el hecho de que no tenga tampoco nombres muy reconocidos. Si bien está Shinichi Fukumoto, sinceramente no tengo idea de quién es, nunca vi su lista de trabajos y tampoco tengo renombre de él de alguna otra obra importante. Pero lo que está consiguiendo Medalist es realmente impresionante, y más que nada con los pocos recursos que tiene. Es este tipo de obras en las que no hace falta mucho para transmitir, y por suerte Medalist tuvo la capacidad y la intención de hacer esto. Y eso también es algo bueno de esta industria, que si por ejemplo en este tipo de casos no te gusta la adaptación que está teniendo, puedes saltarte al manga. El manga en particular tiene unos dibujos que son una locura, y como digo también es muchísimo más crudo en términos de cómo se dirigen hacia los personajes o cómo son rescatados de este tipo de casos. Yo solo espero que esta temporada prosiga y se anuncie una segunda temporada, la verdad, porque estoy muy subido a este barco. Y nada, recomiendo muchísimo ver Medalist y poco más que agregar. Muchísimas gracias por ver.